Bueno, si al final el estrecho de Hormuz fuese cerrado y fuera imposible que los barcos pasasen por allí, eso sería un impacto brutal para digamos, el mercado de hidrocarburos, puesto que, como decías, el 20% del petróleo pasaba por allí todos los días y eso podía provocar un encarecimiento añadido de los precios del petróleo. Mañana conoceremos la respuesta de los mercados a esta crisis durante el fin de semana, cuando abran, pero si por sí los precios van a subir, si se confirma el cierre del estrecho de Hormuz, podríamos entrar en un escenario muy complicado con precios verdaderamente elevados. Al final es verdad que todos los países tienen suficientes reservas para aguantar unos días si el estrecho de Hormuz estuviese cerrado, pero también es cierto que si esta situación se prolongase, pues sería un golpe muy duro para la economía mundial. Se conoce que la economía iraní ya estaba de por sí afectada o disminuida, por decirlo de alguna manera, no solamente desde los más recientes ataques, sino también desde junio. Y fue además el tema de la inflación y del costo de la vida el principal motivo, aunque después derivó en reclamos por la violación a derechos humanos, para que los iraníes salieran entre diciembre y enero a las calles y se llevaran a cabo estas masivas protestas a lo largo de días y que después terminaron en represión. Tras estos últimos ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel, ¿podríamos esperar que la economía iraní sufriera un mayor impacto? Sin duda, la economía iraní, yo llevo diciendo mucho tiempo que quizá el principal problema que tenía Irán no era tanto su conflicto con Estados Unidos y con Israel, que ahora es cuando ha empezado otra vez, sino la situación de su actividad, la situación de su economía. Las tasas de inflación por encima del 50% y sobre todo una devaluación de la moneda local del TOMA en diciembre brutal. Eso es lo que provocó pues, el inicio de esas protestas que tuvieron un origen económico y que luego se volcaron en un aspecto político cuando los estudiantes se unieron. La situación de Irán económicamente era muy complicada por la corrupción, por la mala gestión, por las sanciones internacionales, pero evidentemente tras este conflicto, que no sabemos cómo va a acabar porque no tenemos ni idea, esta situación se va a complicar mucho. Irán lleva mucho tiempo sufriendo, digamos, una situación económica muy compleja y eso hace que sus ciudadanos pues, estén verdaderamente, digamos, en una situación límite. Si a eso le unimos los problemas de lo que implica una dictadura, la falta de libertades, pues entendemos muy bien la situación de lo que está pasando en Irán. Ahora, pues todos estos ataques no van a hacer sino deteriorar esa situación iraní. Si el estrecho de Hormuz al final es cerrado, el principal país que va a sufrir va a ser Irán, porque no podrá exportar más de esos 2.100.000 barriles de crudo que está exportando diariamente, y eso sería todavía un golpe mucho más letal para la economía iraní. Otros países de la región, Kuwait, Qatar, Saudi, Emiratos, pueden sufrir también de ese bloqueo, pero especialmente quien más va a sufrir o quien más sufriría sería la ya de por sí debilitada economía iraní. Independientemente de cómo acabe este conflicto, que no sabemos cuál va a ser su extensión, lo que sí que es claro es que Irán estaba ya en una situación económica crítica y que probablemente esta situación va a ser mucho peor una vez acabe el conflicto. Profesor, justo hablaremos del bloqueo, cómo afecta a países como China, pero primero quisiera hacer hincapié en el tema que usted ha puesto sobre la mesa, las sanciones. En un escenario en el que por una parte Estados Unidos quiere apoyar al pueblo iraní para que se libere, como ha dicho, de esta República Islámica, pero por otra parte es quien tiene de alguna manera estrangulada la economía iraní con las sanciones, las numerosas sanciones que tiene contra este país. ¿Qué nos puede decir al respecto y cómo ha afectado las sanciones al pueblo iraní, por supuesto, sin buscar una excusa para explicar los niveles de corrupción dentro de la República, pero sí cómo han afectado las sanciones? Bueno, son importantes. Ha hecho que la economía iraní estuviera mucho más aislada. Por ejemplo, en el caso español, en el año 2018 el comercio bilateral entre España e Irán estuvo en torno a los 2.000 millones de euros. Estamos hablando del año 2018, justo antes de que las sanciones de Estados Unidos que Trump aplicó en su primer mandato hicieran efecto. En el año 2025 ese comercio no llegó ni a los 200 millones de euros, de 2.000 a menos de 200. En aquel momento Irán aportaba, por ejemplo, el 10% del petróleo que consumía España. Hoy España lleva ya muchos años sin importar crudo iraní. Por tanto, al final las sanciones han sido un golpe importante para la economía iraní, eso no es ninguna duda,
pero no hay que olvidar que también la mala gestión que las autoridades iraníes llevan aplicando durante muchos años y la corrupción y el Claro. haber orientado la economía a una economía de guerra y más proclive a financiar los movimientos, digamos, próximos, lo que se conoce como los proxies iraníes en el exterior, Hamas, Hezbollah, el régimen sirio, los hutíes, pues eso ha hecho que, digamos, todos esos fondos que se dedicaban a financiar estos movimientos pues no repercutieran en la economía o no se volcaran en la economía iraní. Por tanto, es cierto que las sanciones tienen un peso importante en la situación económica iraní, pero tampoco hay que olvidar que quizá el gran culpable de la situación que atraviesa la economía iraní no ha sido otro que los gobiernos que han tenido en los últimos años por su mala gestión y por su corrupción. Ahora sí, hablando entonces de China, de manera indirecta podría afectar esta guerra o estos ataques entre las tres naciones a la economía china, a este gigante asiático, eso recordando que China recibe gran parte del petróleo iraní. Sí, sin duda. China es un país que si se bloquea el estrecho de Hormuz, quien va a sufrir va a ser ella, porque al final se abastece de forma importante de crudo que sale del Golfo Pérsico, de países que son ribereños del Golfo Pérsico. En el caso iraní, entre el 60 y el 80% de esos algo más de 2 millones de barriles tienen como destino China y, por tanto, pues China podría ver cómo le cuesta, digamos, trabajo recibir esos flujos de petróleo. Pero tampoco creo que eso vaya a poner en jaque a la economía china. China tiene suficientes reservas de crudo, de hecho las ha estado aumentando notablemente en el último año para aguantar bastante tiempo sin recibir esos flujos de petróleo y además tiene una capacidad de, digamos, surtirse de crudo, tendría una capacidad para surtirse de crudo en otros sitios. Por tanto, es verdad que se puede ver medianamente impactada, sufrirá de alguna manera si al final el estrecho de Hormuz está cerrado, pues la falta de flujos de crudo de esta región, pero no creo que eso vaya a suponer un problema muy importante para la Bien. economía china en los próximos meses. Finalmente, brevemente, por favor, profesor, el lunes sabemos que van a abrir las bolsas después de un fin de semana de ataques. ¿Qué esperar? ¿Números rojos? ¿Qué esperar? ¿Una caída como reacción de los mercados mundiales? Probablemente sí, probablemente es lo que veamos mañana. Desde luego esperamos una subida de los precios del crudo notables, digamos, es lógico, la tensión, la incertidumbre sobre el cierre del estrecho de Hormuz, sobre todo si las infraestructuras energéticas de la zona se van a ver afectadas. De momento parece que no ha sido, lo cual es tranquilizador, pero en cualquier momento podrían iniciarse los ataques, especialmente por parte de Irán, a infraestructuras energéticas de los países ribereños del Golfo, como ha ocurrido en otros momentos de crisis, y eso desde luego tendría un impacto muy importante sobre los precios del crudo, que ya de por sí creo que mañana tendrán un alza importante. A partir de ahí habrá que ver cómo esto evoluciona, si el conflicto digamos, se extiende y se prolonga en el tiempo, seguramente los efectos vayan a ser mayores. No descartamos que mañana puede ser un día negro para las bolsas en función de cómo vaya evolucionando la situación. De hecho, seguramente hoy ha sido el segundo día de ataque, mañana pues me temo que va a ser el tercero y en función de cómo vayan evolucionando esos ataques vamos a ir viendo cómo los mercados reaccionan, pero no parece que vaya a ser un buen inicio de semana para los mercados, sino más bien todo lo contrario.